y dejar, digámoslo así, dejar a un lado un poco se metió a estudiar deporte y tuvo que dejar de lado la música. Pareció como un momento complicado para él. Sin embargo, debemos de aprender a reconocer todo lo bueno que nos viene en nuestra vida junto con la música. Rien dans la vie n'est complètement négatif. Il y a toujours un côté positif à toute chose et il faut savoir le reconnaître et s'en servir. Nada en la música es completamente malo o negativo. Hay que saber reconocer de cada situación las cosas buenas que vienen con ella. Et j'ose dire maintenant que la chance de ma vie, c'est que mes parents m'ont interdit au départ d'être trompettiste professionnel, parce qu'en faisant mes études de sport, j'ai étudié l'anatomie, j'ai étudié la physiologie, j'ai étudié la pédagogie, j'ai étudié des choses qu'on n'étudie pas quand on fait des études de musique, et qui m'ont rendu un service immense dans la pédagogie musicale. Y hoy en día, o después, ya cuando maduró, digámoslo así, se dio cuenta que realmente fue una suerte que sus papás le hayan prohibido ser músico, porque eso le dio la oportunidad de estudiar deporte y a través del estudio del deporte pudo conocer, estudió lo que es fisiología, anatomía, pedagogía, lo cual le ha servido mucho para desarrollar su carrera como músico y que es algo que si nada más nos dedicamos a la música no aprendemos. Alors j'ai fait mes études de sport. J'étais basketteur, j'étais nageur sauveteur, j'étais entraîneur de basket. Alors ça se voit plus beaucoup maintenant, j'avalais le ballon, mais le sport m'a énormément aidé. Et en fait, les musiciens, il faut savoir que nous sommes tous des sportifs. Parce que ce que vous avez dans les mains, c'est absolument pas ça qui joue. Ça, c'est un haut-parleur, c'est un amplificateur. Votre instrument, c'est votre corps humain. Et ça, c'est très important que vous vous rendiez compte de ça. Et pour moi, ça m'a vraiment aidé énormément, ces types de sport. Entonces, obviamente, terminando su carrera, se volvió profesor de básquetbol. El niño era basquetbolista, fue un excelente deportista. A lo mejor ahorita ya no es tan notorio, porque hace rato que se comió el balón, dice que el balón de básquet. Sin embargo, como cada uno de nosotros hacemos, como él estudió el deporte, debemos de saber que lo que nosotros hacemos, la música, es exactamente la misma disciplina que un deportista. Tenemos que pensar exactamente como deportistas. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando son músculos. Entonces, exactamente igual que un deportista, la misma disciplina. Y debemos de saber que el conocimiento de nuestro cuerpo nos va a mejorar nuestro rendimiento. Donc après, je suis sorti, j'ai eu mon poste de professeur de sport, bien sûr que je ne l'ai jamais occupé. J'ai demandé un congé pour faire la musique, ça a bien marché. Et ben, je fête cette année quand même mes 50 ans d'enseignement de la trompette. Bueno, salió de su carrera de deporte y pues prácticamente no tuvo oportunidad de dedicarse a ella porque inmediatamente pidió permiso en donde él trabajaba para dedicarse a estudiar música y bueno, desde entonces solo se dedica a eso y de hecho este año 2016 festeja 50 años de ser maestro de trompeta. Et vous pouvez vous dire que vous avez devant vous quelqu'un d'extrêmement heureux, qui a eu une vie merveilleuse. Je souhaite la même vie que celle que j'ai eue à tout le monde, partagée entre le sport et la musique. Et j'avoue que de vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde. Je me rends compte de ma chance et j'en profite. Y bueno, tienen ante ustedes a una persona suertuda, a una persona que tiene el honor, que tiene el privilegio de hacer lo que a él le gusta, junto con el deporte también. Y bueno, les desea, a cada uno de nosotros nos desea una vida como la de él, en la cual podamos hacer de nuestra carrera el gusto y el privilegio de tener, de lograr un futuro brillante. D'autres questions? ¿Alguna otra pregunta?
Para tocar un concierto,